Háblame, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar la palabra de Dios, a profundizar, a crecer en la fe. Si ni en Israel he encontrado tanta fe, ¿podrá el Señor encontrar fe en nuestro corazón, en nuestra vida? Pues nos disponemos una vez más, apreciados hermanos, a meditar el Evangelio, la palabra del Señor, que es viva y eficaz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de casa, cuando el centurión le envió un amigo a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, escuchamos la palabra del Señor, este testimonio de este milagro. Jesús, que cuando va exponiendo todas sus enseñanzas al pueblo, entra a su Cafarnaúm. Y un centurión que tenía un enfermo a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho, le dice: escucha hablar de Jesús. Aquí, queridos hermanos, como la importancia de escuchar la palabra de Dios. Este centurión escucha hablar de Jesús. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, encontramos en nuestro alrededor, en nuestro entorno, que están padeciendo también por alguna enfermedad física, espiritual, y escuchan hablar de Jesús? ¿Cuántas personas que están cuidando a los enfermos escuchan hablar de Jesús? Son momentos precisos y propios, delicados, bellos, para escuchar hablar de Jesús. Usted y yo, queridos hermanos, que somos cristianos, hablamos a los demás de Jesús, hablamos de Dios, tenemos esa capacidad nosotros para hablarle a un hermano de nosotros de Jesús, no de teorías, no de análisis psicoanalíticos o creer nosotros psicólogos ante los demás, no, hablar de Jesús. Le hablamos del Señor, no simplemente para dar testimonios como prácticamente diagnósticos médicos, cuando no tenemos nosotros esas competencias. Hablamos nosotros a los demás de Jesús, del Señor, que ha dado su vida para que usted y yo podamos tener vida eterna. Por eso este centurión, al escuchar hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Qué hermoso, queridos hermanos, la oración de intercesión. Qué bonito cuando nosotros oramos por un hermano nuestro, este centurión que sabe no va por cuenta propia, que se siente lejano de Dios. Envía a uno de los ancianos de los judíos, que quizás tenía más influencia, para hablar de Jesús, para hablar a Jesús, para que viniera porque tenía quizás esa influencia y podía acercarse allí a Jesús. Nosotros, queridos hermanos, intercedemos por los demás, por los que necesitan nuestra oración, por un hermano que sabemos que está padeciendo una dificultad, que sufre, oramos por esa persona concretamente. Queridos hermanos, recurrimos nosotros con esa humildad de este centurión también a aquellos grandes intercesores, como son los santos, como son nuestros hermanos que llevan una vida de santidad, como han sido nuestros hermanos que nos han antecedido, y sabemos que por sus virtudes y por su elocuencia de amor a Dios
han vivido una vida heroica, como son los santos. Nosotros que recurrimos a la intercesión del beato José Gregorio Hernández, San Isidro Labrador, Santa Rita de Casia, San Juan Pablo II, intercedemos nosotros, buscamos esa forma también de que ellos intercedan por nosotros. Pues valdría la pena, queridos hermanos, para crecer en la fe y en la oración, seguir nosotros en esa intercesión. Y dice, ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Queridos hermanos, esa capacidad de rogar los unos por los otros, rogarle a Jesús encarecidamente. Merece que se lo concedas porque tiene un afecto a nuestra gente y nos ha construido una sinagoga. Aquí este jefe de la sinagoga pues va quizás por unos intereses. No, pues mire, ayudado, tienes que interceder. Pues cuántas veces nosotros, queridos hermanos, también encontramos muchísima gente con una generosidad extraordinaria. Cuánta gente, queridos hermanos, aunque está lejos de Dios, quiere ayudar por las necesidades de la iglesia. Qué bonito, queridos hermanos, cuando encontramos una persona que ha tenido un corazón generoso para construir una iglesia en la cual nosotros podamos orar. ¿Cuántos de nosotros también damos nuestros aportes mensuales, semanalmente, para que nuestros templos estén bellos? Aquí tenemos este centurión que había construido una sinagoga. También nosotros, queridos hermanos, pues estamos llamados a vivir en esa generosidad. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dile una palabra a mi criado y quedará sano. La fe de este hombre, queridos hermanos. Pero antes de que Jesús entrara en la casa de este centurión, ya había entrado, queridos hermanos, a la casa a través de haberlo oído, de haber escuchado la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes, queridos hermanos, también no puede recibir personalmente a Jesús en su casa por una situación objetiva? No puede recibir al Señor en su corazón personalmente y sabe, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero le puede recibir también en la palabra, al escuchar la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, esta frase la decimos nosotros antes de comulgar, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, decimos todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Así también, queridos hermanos, este centurión decía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi techo. Por eso tampoco creí personalmente venir a ti. Pero, queridos hermanos, cuando nosotros somos conscientes de esa humildad, de esa sencillez, permitimos también escuchar la palabra de Dios que ha entrado a Jesús, que ha entrado en nuestra vida, en nuestro corazón, por haber escuchado su palabra. Dice la palabra, luego Jesús le dice al centurión, cuando Jesús lo ve y le dice, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente lo seguía, le dijo, les digo que en Israel he encontrado tanta fe. Les digo que en Israel he encontrado tanta fe. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a perseverar en la fe, constantemente, a dejarnos enamorar del Señor, a conocerle cada vez más, poco a poco, en sus misterios, en su amor. Que cada día podamos mantener nosotros ese propósito de seguir escuchando la palabra de Dios. Que una vez más le damos las gracias a Dios por encontrarnos con Él. Que esta semana sea una semana de bendición. Que podamos nosotros mantenernos siempre en su presencia. Que podamos bendecir al Señor. Que hoy, que este trabajo que hemos realizado, que vamos a realizar durante esta semana, sea para nosotros también oportunidad para vivir y crecer en la fe. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.